Lo primero de todo, desde aquí, como Ujú. diputado por Alicante, desde aquí, desde el Congreso de Diputados, ¿cómo se ve Elche? Importante. Hombre, yo creo que lo que te da mucha perspectiva, ¿no? Es decir, estar en Madrid, lo que por ejemplo yo que he sido concejal 8 años, me da mucha perspectiva de lo que es Elche, de cómo se ve Elche en el mundo y cómo desde aquí podemos ayudar a que Elche vaya hacia adelante. Por lo tanto, no sé, es una visión mucho más amplia de lo que es el problema diario que tú estás en Elche cuando yo era concejal, ¿no? Con lo cual, desde aquí Elche se ve como un lugar de muchas oportunidades, con un sitio que tiene un potencial muy grande y que, hombre, en mi ciudad, por lo tanto, para mí es lo más grande que hay ahora mismo. Pero se nota que somos la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, ¿o no? No, ¿Tenemos peso aquí en la...? no, desde aquí, sinceramente no. Es decir, aquí ten en cuenta verdad que nosotros somos la ciudad número 27, si no recuerdo mal, por número de población, la tercera de la Comunidad Valenciana y con un potencial económico brutal, ¿no? Igual que la provincia de Alicante. Pero no creo que tenga un peso todavía específico en lo que es el cómputo general de España. Sí que hay elementos que nos diferencian, ¿no? Como por ejemplo el tema de la Dama de Elche nos diferencia muchísimo, y cuando hablas de la Dama de Elche todo el mundo sabe que está hablando de Elche. Cuando hablas del patrimonio, del Misteri y del Palmeral, son tres señas de identidad que sí que nos ponen en el mapa, y que todo el mundo, cuando hablas de eso, enseguida, aquí cualquier diputado te pregunta: ¿dónde eres? De Elche. Ah, del Misteri. Lo conocen. Que lo conocen y está muy asociado a nuestra identidad. No, es curioso, sobre todo la perspectiva que tomas desde aquí de ciertas cosas. ¿Sigues la actualidad local? Sí, claro, sin duda alguna. ¿Viajan mucho a Elche? Sí, yo he procurado siempre, desde los 3 años que llevo aquí, de tener un pie en Madrid, ahora que es mi trabajo, mi responsabilidad, y estar en Elche, porque en definitiva lo que también quiero es ayudar a mi pueblo, a mi ciudad y también a mi partido, ¿no? Por lo tanto, procuro estar en Elche el mayor tiempo posible, aunque lo compagino también con mis actividades en la provincia de Alicante o con mi responsabilidad en Valencia. Pero sí que tengo que estar en Elche. Es decir, al final los políticos no podemos perder el suelo donde somos, de donde estamos, que pisamos, que hemos pisado y que seguiremos pisando cuando dejemos esto, ¿no? Con lo cual sí que estoy muy cercano. Pero eso de tener un pie en Madrid, un pie en Elche, ¿al final te hace estar desconectado de los dos sitios o conectado a la vez? No, te obliga a tener una doble conexión, ¿no? Es decir, al final, a ver, hoy ese mundo estamos interconectados, es decir, es fácil tener información de todo. Y por lo tanto es muy fácil, y además de golpe de teléfono puedes hablar con cualquiera en cualquier momento, ¿no? Con lo cual no sientes ese desapego ni un sitio ni un otro. Sí que es cierto que, claro, por ejemplo, en mi actividad, que me muevo y me desplazo mucho, yo te lo pondría en positivo, es decir, me permite conocer muchas más cosas, estar en muchos más sitios y aprovechar toda esa experiencia para ponerla en práctica en aquellos sitios donde estoy, que es Madrid y mi ciudad. Cuando se habla de diputados nacionales se piensa sobre todo pues, que tienen un piso en Madrid, que tienen dietas, que se les pagan los viajes. ¿Vives en Madrid o vives en Elche? No, yo vivo en Elche, yo tengo mi piso, mi vivienda habitual es en Elche. Y aquí cuando vengo a Madrid, pues vengo a un hotel o un hostal o a cualquier sitio donde consiga una oferta para poder dormir esa noche. O sea, que no tienes casa. No, yo aquí no tengo casa ni pretendo tenerla. Mi ciudad es Elche y mi vida está en Elche. Y aquí vengo a ejercer una responsabilidad y sobre todo a representar a los ciudadanos, que para eso me han elegido. Oye, yo entiendo las críticas de la gente, entiendo el malestar de la gente, pero bueno, yo la verdad que a la gente lo que diría que yo vengo aquí a trabajar, a hacer mi actividad y sobre todo a representarles a ellos e intentar, por un lado, que la sociedad sea más justa e igualitaria, y por otro lado también que Elche vaya hacia adelante y tenga representantes. Al final tú antes me lo preguntabas, pero es decir, que un representante, una persona de Elche esté aquí en el Congreso de los Diputados significa que la palabra de Elche está, más o menos, pero está. Pero siendo un grupo tan grande como es el Grupo Socialista, ¿tiene peso realmente lo que piense o lo que diga alguien de provincias? Sí, porque mira, por ejemplo, nosotros hemos conseguido cosas, cuando planteamos la cesión de la Dama, que una proposición no de ley que yo hice sobre la creación de la subsede del MAE, del Museo Arqueológico en Elche, dentro del MAE. Claro, yo tengo que pactarlo con el portavoz de Cultura, tengo que pactarlo con mi dirección, y todos vieron de buena gana que se hiciera eso, que se hiciera allí. De hecho, Carmen Calvo fue la ministra que trajo la Dama a Elche, por lo tanto, cuando yo le expliqué la dirección me dijo sí, adelante. Por lo tanto, es decir,
tú tienes que negociar. Al final la política es negociar, dialogar, debatir. Con tu propio grupo. Con decisión, con tu grupo, con tu gente y con los otros partidos políticos. Esa es la esencia de la democracia. Yo lo entiendo y a mí me gusta por esto, porque la política se hace dialogando. No se puede hacer la política en contra de... Eso no es política, eso es otra cosa. Esto es, y tú pues dialogas y explicas y das argumentos. Y luego si consigues convencer a los otros, pues efectivamente vas hacia adelante. Y claro, estos eran argumentos de peso que no costó nada para convencer a mi dirección. Pero hablando de la dama, realmente luego quien se ha subido a esa tribuna y ha hablado de la dama y de la cesión de la dama de Elche ha sido un diputado que no es ni de Elche ni de la provincia, como sí. es Joan Baldoví de... Sí, es decir, hay propuestas que se hacen, es decir, cada grupo parlamentario tenemos un cupo para hacer propuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ventaja que tienen los grupos más pequeños es que ese cupo lo tienen mucho más territorializado, es decir, nosotros el PSOE representamos a toda España. Pero bueno, aún así, por ejemplo, esa proposición no de ley que te comentaba se vio en una comisión y en una comisión se votó a una iniciativa que en este caso llevé yo, pero que podía haber llevado otro compañero, ¿no? Y lo que se puso de relieve era la necesidad de Elche y que Elche tuviera. También nos ha pasado con el tema del picudo rojo, es decir, bueno, tú te entrevistas a Antonio Hernando, que ahí se comprometió a hacer una proposición no de ley para salvar el palmeral, y la hemos presentado y pronto la debatiremos y será de una iniciativa del PSOE, en este caso de mía, donde vamos a volver a poner a Elche otra vez en el Congreso de los Diputados. ¿Y te sorprende que se hable de temas locales como el picudo y de la dama y que sea de otro partido el que hable de la dama? No me sorprende. Es decir, otro además, partido que no tiene representación de nuestra Diputación de Alicante. No, a mí no me sorprende. Es decir, yo creo que esto es la democracia. Aquí no hay pequeños corralitos de nadie. Es decir, aquí hay gente que está interesada en temas. Y, por ejemplo, yo con Baldoví, que llevó algunas cosas conjuntamente y otras cosas que hemos debatido, que él me ha apoyado, que yo le he apoyado, pues esa es la esencia de la democracia. Si no, yo creo que aquí no es una cuestión de autoría, sino de que cuando uno tiene las ideas claras, pues unas veces tiene la iniciativa él y otras veces apoya a otros partidos políticos. En este caso fue con este compañero. Uh-huh. Y luego aquí también se han debatido y se han vivido grandes momentos históricos. Ya no solamente se habla de temas locales como es Elche, pero en esta legislatura habéis vivido grandes momentos históricos, como es por ejemplo la entronización del rey Felipe VI. ¿Cómo lo viviste desde aquí? Pues fue... A ver, yo que incluso había tenido con mi partido, lo que hablábamos antes, una agria discusión o una amable discusión. ¿Te costó muchos disgustos el querer votar en contra? No, porque vamos a ver, yo creo en la democracia, ¿no? Es decir, yo lo expuse en mi parecer y se lo puse a la dirección de mi grupo, que no estaba de acuerdo en que nos abstuviéramos en esa ley, sino que entendía que teníamos que votar en contra. Y lo puse en mi grupo y mi grupo mayoritariamente pensó que tenía que abstenerse. Y yo, que soy alguien que quiere la democracia, si alguien que quiere la democracia no puede saltarse las reglas cuando le apetezca. Entonces acepté lo que dijo la mayoría. Y luego institucionalmente, pues por supuesto que vine, porque represento al pueblo español y yo tengo que estar donde me han puesto los ciudadanos. Y ya no es una cuestión personal de Federico Buyolo, sino sobre todo de la representación que tú ostentas. Entonces vine a esa representación, también tengo que decirte que vine aquí, porque vine a la casa de los españoles, no fui allí al Palacio Real a la recepción, porque ya era otra cosa distinta. Yo entendía que ya no, mi papel allí no tenía función. Y es cierto que, como tú dices, es un momento histórico de la entronización del rey, que eso, bueno, he tenido la suerte de vivirlo en este momento, pues como algo histórico, que veremos que los que hemos leído, como tú, que lo hemos estudiado cuando íbamos a EGB, o cuando estábamos en primaria, con los que estáis en primaria, ahora claro, lo ves aquí y lo has vivido en primera persona. Estás hablando de votar, estoy viendo los botoncitos que tenéis aquí cada uno delante los diputados. Me los imaginaba redondos. Me los imaginaba redondos porque los carteles de Sí se puede, de la plataforma de desahucios, son redondos. ¿Qué pensaste cuando tuviste que votar que no en aquel día? En concreto cuando se votaba el tema de la paralización de los desahucios. Pues mira, nosotros ahí que nos abstuvimos, yo creo que hay un drama que es brutal, ¿no? Es que una familia pueda perder su vivienda, es decir, algo que es un derecho constitucional y fundamental para cualquier persona. Entonces, entender que una persona pueda perder su vivienda y encima quedarse con una deuda que no ha generado él o ella, me parece una falta de respeto y una falta de justicia social, ¿no? Entonces, lo hemos debatido mucho, de hecho, luego presentamos la ley, porque lo que al final el Partido Popular quería hacer, como acostumbra, es
mediante trequiñuelas, llevarnos a un camino donde lo que se veía era una confrontación y lo que menos importaban eran los derechos de los desahuciados. Nosotros votamos a favor de la iniciativa legislativa popular que presentó estos desahucios para que se pararan los desahucios. Presentamos iniciativas en ese sentido, apoyamos la dación en pago y sin embargo el PP comprobamos después que aquella votación que nos llevó a un callejón sin salida, luego cuando tuvo que mojarse verdaderamente, votó que no. Y el resto de grupos votamos que sí. Estás hablando del Grupo Popular que se sienta allí enfrente. Supongo que tiene que impresionar, aunque estés acostumbrado a seguir viendo a los ministros, sobre todo cuando te subes luego a la tribuna y los tienes enfrente, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que, hombre, los que creemos en la democracia, y vuelvo a insistir en lo mismo, pues hombre, son representantes del Estado español, ¿no? Entonces yo he tenido la suerte desde la tribuna de tener una interpelación con el ministro Wert y, oye, pues claro que impresiona. Pero bueno, yo creo que aquí lo importante es que tienes que desarrollar una labor, defender los intereses de muchos, era un tema de becas, que yo había hablado con la gente de Dudas, Becas, Med y afectados por las becas, y había hablado con ellos, me habían contado el drama que había supuesto este año las becas en este país, que además ahora se ha demostrado que efectivamente hay menos becarios y menos dinero invertido en becas, con lo cual me da la razón de aquella intervención, interpelas al ministro a decirle, oye, se están equivocando de política. Lo que más impotencia te genera es que hay alguien que no cree en la democracia y que no cree en el diálogo y en el que el otro pueda tener razón. Entonces, pues eso es lo que me encontré cuando, por ejemplo, hablé con Wert, que era como hablar con una pared que te devolvía las pelotas, pero sin ningún sentido. Y hablando del Grupo Popular, hay otro diputado que no ha podido estar aquí con nosotros, que es Santiago Martínez, del Grupo Popular, diputado por la provincia de Alicante. ¿Él dónde se sienta? ¿Lo ves sí, desde tu escaño? Él se sienta donde está el Pilar, al lado del Pilar. ¿Y tenéis comunicación? Sí, además, ¿habláis entre vosotros? Sí, hablamos. Además, tengo con Santi una amistad anterior a la política y con lo cual sí, tenemos una muy buena relación. Él está haciendo, creo que, un trabajo muy bueno dentro de su papel, que obviamente no comparto con él ninguno de sus posicionamientos, pero sí que entiendo que él, dentro de sus planteamientos y de lo que marca su gobierno, pues está haciendo una labor. Creo que es un tipo trabajador, un tipo honesto y un tipo que cree en Elche, aunque no comparto con él ninguno de sus planteamientos políticos. Pero claro, siendo los dos de Elche hacéis como piña. Sí, bueno, hemos hecho algunas cosas y de hecho intentamos hablarnos y ver cosas que tienen que ver. Por ejemplo, cuando hubo un tema del Misteri d'Elx, que no le otorgaron la subvención, algo que yo había denunciado y que Pablo Ruz dijo que no, que yo mentía. Años después se demostró que efectivamente habíamos perdido la subvención y hablé con él y dije, oye, Santi, y entonces Santi fue el que se movió a través del ministerio, porque ellos tienen más acceso, para hablar con tal. No consiguió nada, pero bueno, sí que hay relación y trabajamos. Llevas 3 años de diputado. Un balance muy breve. ¿Repetirías? Hombre, te miento si te diría que no. ¿Pero prefieres la política local o nacional? No sé, yo creo que son ámbitos distintos. Si la política local, autonómica o nacional son 3 ámbitos distintos. Yo, por ejemplo, que llevo 4 años aquí, que es cierto que, siendo sinceros, el primer año estás aquí un poco perdido porque es todo nuevo, entonces te vas haciendo el segundo año y ya sabes cómo funciona, empiezas a hacer mucho trabajo y este tercer año es cuando tú estás consolidado y estás haciendo cosas. De hecho, yo procuro, por ejemplo, aquellas cosas que ya hacía como concejal, intentar llevarlas aquí a una escala mucho mayor. Diálogo con los ciudadanos permanentemente, canales de participación abierto, informe de gestión, hago un informe de gestión de mi actividad durante cada año, hago un informe de gestión y explico a los ciudadanos qué es lo que he hecho, en qué me comprometí, qué estoy haciendo y toda mi actividad parlamentaria, para que todo el mundo tenga información. Con lo cual ya te digo que ¿te gustaría ir en las listas otra vez como diputado nacional o preferías ir en la lista de Carlos González para el ayuntamiento? Hombre, yo creo que la etapa que se va a abrir con Carlos va a ser una etapa muy bonita, sinceramente. Creo que va a ser una etapa muy bonita porque Carlos creo que va a ser un buen alcalde con una capacidad de diálogo y de entendimiento con la gente, cosa que yo admiro porque eso creo que es la base de la política y de la democracia, el diálogo permanentemente, y con una sensibilidad y una empatía para escuchar a la gente, atenderla y sobre todo dar soluciones, ¿no? Entonces creo que Carlos tiene esas 3 cualidades fundamentales que tiene que tener un líder. Entonces con lo cual creo que se abre una nueva etapa, pero creo que no es ahora mi etapa, ¿no? Hay otros compañeros que tienen mucha capacidad, mucha más capacidad que yo y que van a estar implicados ahí. Si te dan a elegir entre tu escaño en este congreso o en el pleno de Elche, eso no se suele producir, ¿no? Pero bueno, yo como
como decimos todos los políticos, estaré a disposición de mi partido. Pero obviamente, en fin, a mí donde me diga el partido he estado como concejal, he estado como secretario de organización en otra etapa, he estado como diputado, así que tú me permitirás, como dicen todos los políticos, decimos todos los políticos, a disposición de mi partido.